Entonces, bueno, pues también es importante que sepan que esto que me llega es una experiencia que traigo. Yo empecé a tener mis primeras terapias como en el año 95, 96, que empecé a encontrarme conmigo mismo. Y lo otro es que, bueno, como ustedes saben, de alguna manera a mí me gusta mucho centrarme en el tema de la espiritualidad y también recibo muchos mensajes vía espiritual que, como el tema, ¿no? Los temas de la semana los vamos definiendo, ¿no? En el mes de mayo vamos a cambiar un poquito la temática de las cosas, pero también siempre va a ser para sumar herramientas. Y uno de los objetivos del gimnasio del alma es darles herramientas y tener todos herramientas para que de alguna manera nosotros podamos estar y buscar fórmulas para sobrevivir, no, para vivir también con estas alternativas que la vida nos presenta. ¿Sí? Porque al final no se trata de sobrevivir al encierro, se trata de vivir en el encierro, de vivir bien y de darnos también calidad de vida. Y eso es parte también de lo que nosotros tenemos que trabajar. Tenemos que, el ser humano, siempre lo he dicho, ¿no? La inteligencia es la capacidad del ser humano que tiene de adaptarse a las situaciones, ¿no? Y pues de alguna manera nosotros nos tenemos que adaptar a esto que está sucediendo. El tema que traigo hoy es un tema hasta cierto punto controversial, ¿eh? Es un tema que no es fácil de trabajar, es un tema que a lo largo de mi trayectoria como coach, pero también como persona, es lo que más ha afectado a mi vida, sí, a la vida de todos. Hoy vamos a hablar de dos de los ingredientes más potentes en nuestras decisiones, en nuestras formas de vida y de la manera en la que vemos la vida. Hoy vamos a hablar del ego y el miedo. El miedo y el ego. Vienen juntos, ¿eh? Vienen en paquete. Porque uno utiliza al otro y otro se escuda en el otro. A lo largo de mi proceso de vida me he dado cuenta que ambos son una mancuernita que nos va surgiendo y nos va creando un montón de historias que de alguna manera no nos permiten desarrollarnos a veces normalmente. Cuando nosotros logramos entender eso que el ego hace y que se suma a las emociones que va manejando, de ahí es a donde nosotros vamos a comenzar a crear esta historia que de alguna manera nos conlleva a encontrar soluciones. Sin embargo, con esta mancuerna ego, miedo, miedo, ego, muchas veces nuestras decisiones no son las más indicadas para ir por el camino ligerito y nos manda por el camino de más baches. Y de ahí que de alguna forma esta parte de construir nuestras historias a base del ego, que se fundamenta muchas veces en sus miedos, nos va haciendo ir por caminos sinuosos, difíciles. Entonces el tema de hoy realmente es un tema que sí he visto a lo largo de mi experiencia como coach, a lo largo de todas estas personas que han tenido la confianza de visitarme, que es un común denominador, definitivamente. No hay una sola persona, incluyéndome a mí, a quien ustedes quieran, que el miedo y el ego no nos haya dado una jugada en la vida. Todos hemos tomado decisiones desde el miedo, todos hemos tomado decisiones con ego, y hoy no voy a hablar de un ego que destruye. El ego es parte de nosotros, es parte de nuestro sistema, no es parte de nuestro físico, es nuestra mente que va en una, y como lo hemos platicado en las sesiones anteriores, que va en una revolución distinta muchas veces incluso a la misma alma. Y desde esa perspectiva es muy importante trabajar con qué estos pensamientos que ocurren en mi mente tienden a generar eso que queremos atraer, a veces sí, a veces no. Entonces, cuando hacemos una mancuerna con las emociones que el ego maneja, en ese momento comenzamos a crear una distorsión de nuestra realidad. Y muchas veces el mismo ego va a ser un disfraza al miedo. En realidad, hay dos grandes emociones con las que los seres humanos vivimos. O actuamos por amor o actuamos por miedo. No hay más. Nosotros elegimos qué es lo que queremos. Cuando entramos en un proceso de conciencia,
cuando comenzamos a entender nuestras emociones, cuando hacemos un análisis de lo que queremos en la vida, entonces comenzamos a tomar las decisiones con base en alguno de los dos. Es muy humano. Y es parte de lo que tenemos que aprender, no a controlar, sino a entender y a trabajar con ello. El miedo, ¿sí?, es una circunstancia natural del ser humano. El miedo es muy humano. El miedo es algo que existe en nosotros por nuestra naturaleza. Y hay miedos que definitivamente son positivos. Hay miedos que nos ayudan a enfrentar situaciones. Si estamos caminando en la oscuridad, en una zona completamente aislada de la ciudad, pues obviamente el miedo nos va a ayudar a irnos y guiarnos por algunos caminos en donde nosotros sintamos más seguridad o tomar alguna decisión importante de tomar un taxi, etcétera. Hay miedos que nos van a ayudar a que no nos pasen cosas. Pero una cosa es tener el miedo como parte de prevención y otra cosa es vivir en el miedo. Otra cosa es estar siempre conectados con esa parte. El ego maneja 4 emociones fundamentales. La madre de todas esas emociones es el miedo. Y el miedo va a disfrazar a otras. El ego siempre va a buscar no ser descubierto. Y siempre va a ocultar al miedo por todos lados. Y entonces lo va a llenar de tristeza, o lo va a llenar de enojo, o lo va a llenar de culpa. Y entonces esas 4 vibraciones, que son baja vibración, son las que se conectan en nuestra vida. El miedo es el que produce todas las demás emociones. En realidad, cuando optamos desde el miedo, nos conectamos más fácil con la tristeza, con el enojo, con la culpa, y si seguimos en ese proceso, nos vamos a generar rencor, resentimiento y todas aquellas vibraciones que son muy bajas. Si hablamos desde el punto de vista energético, ¿sí?, y esto me encanta porque ya hay un autor maravilloso que muchos de ustedes conocen, que es Joe Dispenza. Él ya ha descrito que las emociones son energía. Él ya midió las emociones en el cuerpo humano. Él ya tiene aparatos que miden nuestras emociones en el cuerpo humano. Ya es una realidad que se pueden medir las emociones. Y esas emociones se llaman baja frecuencia. ¿Eso qué quiere decir? Que las emociones, sí, también tienen energía. También tienen protones, neutrones, electrones. No son materia, como nosotros, pero tienen frecuencia. Y este tipo de emociones nos generan una baja vibración. Cuando estas emociones entran a nuestro cuerpo, automáticamente van a descomponer las células buenas de nuestro cuerpo. Por eso vibrar en esta baja tendencia al miedo, la tristeza, el enojo y la culpa nos van a llevar hacia bajar las defensas de nuestro cuerpo, hacia bajar nuestros estados de ánimo, hacia bajar nuestros diferentes tipos de mecanismos que tiene el cuerpo humano para poder estar bien y sentirnos bien. Entonces es muy importante que desde la perspectiva veamos que vibrar en miedo, tristeza y enojo definitivamente nos lleva a una baja vibración. Y es ahí por donde hoy tenemos que ver, porque el ego, la mente, va a tomar estas emociones y va a construir muchas cosas que se vayan hacia llevarnos de la mano a lo que después puede dañar mi cuerpo. Sin embargo, tenemos otro elemento maravilloso, que es el alma. El alma tiene otra frecuencia, como lo hemos visto, tiene otra vibración. El alma se basa básicamente en las grandes vibraciones, en la alta vibración. El alma fluye en el amor, en el agradecimiento y en el perdón. Y desde ahí, esta alta vibración comienza a cambiar nuestro sistema vibracional en todo nuestro cuerpo, porque también es energía que tiene protones, neutrones y electrones. Y desde esta perspectiva, cuando nosotros trabajamos espiritualmente, cuando nosotros trabajamos desde nuestra conciencia, cuando nosotros buscamos la manera de cambiar nuestros hábitos, como veíamos la semana pasada, parte de cambiar nuestros hábitos es también romper con nuestros miedos o con nuestros estereotipos de miedo que fuimos sembrando. El ego va aprendiendo. Yo siempre he dicho que el ego es muy inteligente.
El ego siempre va a aprender. El alma es sabia. El alma tiene una conexión con el ser superior, con el infinito, con la alta vibración, con el universo, como ustedes quieran. Y su sabiduría radica en que a través de sus procesos ha ido siendo y generando sabiduría. Si quienes creen en las otras vidas, pues en muchas vidas. Quienes creen en lo que quieran creer, no importa. Somos y vibramos siempre en la sabiduría del alma. Sin embargo, la mente, el ego es inteligente. El ego tiene que aprender las cosas. Y parte de nuestros aprendizajes también desde que somos niños es aprender a tener miedo. ¿Sí? Nos transmiten el miedo desde que somos chicos. Hay miedos bien fundados. No camines por ahí porque te puedes caer. ¿Sí? Lávate las manos porque vas a comer y no te vayas a enfermar con los microbios. Tápate bien porque te va a dar, hace mucho frío y te puede dar gripa. Hay miedos que están bien fundados. Pero hay otros miedos que nos empiezan a crear desde chiquitos. Son nuestras creencias. Y recuerden también que las creencias son importantes en nuestra vida. El ser humano crece a base de roles, patrones y creencias. Y generalmente la mayor parte de estas conllevan a un sistema de miedo. Hay creencias de todas las mujeres o todos los hombres tienen que ser de tal o cual forma. Una creencia terrible que hemos tratado de reconstruir en los años recientes, pero así crecíamos los hombres, ¿no? El hombre no debe de llorar, ¿sí? El hombre no debe de sentir tristeza. Entonces, de alguna manera, esa creencia nos fue destruyendo y nos fue haciendo creer que era muy malo llorar. Y llorar es tan sano como cualquier cosa en la vida, ¿sí? Y así nos vamos con creencias que nos inyectan mucho miedo, ¿sí? Y de ahí es que nacen muchas experiencias que nos van desconectando y nos van haciendo tomar decisiones distintas. Una de las cosas que aprendemos aquí, sobre todo en el tema espiritual, es nunca tomes decisiones con emociones negativas. Nunca tomes decisiones con miedo, nunca tomes decisiones con tristeza, ni con enojo ni con culpa. Porque cualquiera de esas decisiones generalmente te va a llevar hacia un camino en donde la experiencia o la vivencia sea un reto bastante fuerte. Todas las decisiones conllevan a una consecuencia. Y como muchos autores lo dicen en un libro maravilloso que se llama Conversaciones con Dios, nunca se me va a olvidar lo que leí, que dice, básicamente, ese libro está basado de verdad en muchas perspectivas de lo que los seres humanos somos, ¿no? Y ese libro nos dice, en la vida nada es bueno ni nada es malo, solo vivimos la consecuencia de lo que hacemos y de lo que decidimos. Nos tenemos que dejar de juzgar y actuar desde la sabiduría de nuestra alma para que el ego aplique lo suyo. Entonces, básicamente, esto de el ego y el alma es una lucha interna que todos los seres humanos tenemos, que todos los seres humanos trabajamos. Entonces, el día de hoy vamos a analizar a dónde va el miedo, qué es lo que nos está pasando. ¿Por qué hablamos de miedo esta semana? Bueno, hablamos de miedo porque no haremos más que prender la televisión y algo que tiene miedo. Si vemos noticias en la calle, hablamos redes sociales, nos conectamos todo con el miedo. Todo nos conecta con el miedo. Todo nos conecta con esta parte que nos lleva a atacar a nuestra mente. Y nuestra mente es la que produce este miedo. Y si tomamos una definición sencilla del miedo, ¿saben qué les diría que es el miedo? La verdad, de lo que yo tengo como conclusión así de fácil. Es el peor enemigo de la felicidad. Es el enemigo número 1 de la felicidad. Tomando como felicidad el equilibrio y la paz interna. No la felicidad que nos venden afuera. La felicidad no es ni una persona, ni una casa, ni un coche, ni una situación. Nada de eso. La felicidad es un vínculo en nuestro ser. Es un estado de nuestro ser, es un estado del alma. ¿Qué sucede si nosotros a nuestra vida le agregamos el ingrediente del miedo? Pues todo el tiempo esa felicidad nos va a estar interrumpiendo. Y nos va a estar interrumpiendo y no nos va a permitir crear una conciencia lo suficientemente fuerte para vibrar en el amor. Entonces, desde esa perspectiva, la definición más sencilla del miedo es eso, el enemigo de la felicidad. Porque no nos va a permitir conectar con ese balance, ¿sí? Y como les decía, existe en nuestra mente, es humano. No podemos agarrar y descodificarnos del miedo. No es tan fácil, no es nada más así, quítate el miedo y ya no tengas miedo en la vida. Ojalá fuera tan sencillo. Imagínense si hubiera una vacuna contra el miedo.
como están de moda las vacunas, ¿verdad? Pues entonces imagínense ya inventaron la vacuna contra el miedo. No, no se puede hacer eso. Es algo humano. Y para poder vivir la experiencia humana, necesitamos conectar con este tipo de emociones y necesitamos entender esas emociones. No se trata de pelearnos con nuestras emociones, no se trata de negar nuestras emociones, se trata de vivir nuestra experiencia humana a partir de nuestras emociones. Y eso es algo bellísimo. Somos humanos, disfrutemos la vida. Y parte de disfrutar la vida es vivir plenamente a través de las diferentes emociones. La idea es no quedarnos en la emoción. Eso es lo que yo recomiendo una y otra vez. No quedarnos en la emoción, no quedarnos en nuestro miedo, no quedarnos en nuestra culpa, no quedarnos en nuestra tristeza, no quedarnos en nuestro enojo. Porque si eso se queda en nuestro cuerpo, esa vibración va a descomponer todas las células. Pues si partimos de la base que nosotros somos energía y que las vibraciones de miedo, tristeza, culpa y enojo son baja vibración o negativas, van a entrar y van a descomponer nuestras células buenas, ¿sí? Claro, esas emociones de baja vibración van a entrar al origen de la célula, van a entrar al núcleo de la célula y la van a empezar a descomponer. Entonces, hay que aprender a soltar nuestras emociones, a dejarlas fluir. Una y otra vez le digo a las personas que han confiado en mi trabajo, tenemos que soltar las emociones. Tienes que aprender a soltar tus emociones, a decir lo que sientes, a sentirlas, pero no a quedarte con ellas. Somos humanos, déjalas pasar. Y desde esa perspectiva, cuando nosotros trabajamos en nuestras emociones, comenzamos a entender que el miedo es una de ellas. Y si bien no lo vamos a erradicar, vamos a tomar herramientas como lo que estamos buscando aquí. Es buscar herramientas para erradicar las situaciones de miedo. El miedo está vinculado al pasado y al futuro, definitivamente. El miedo no tiene un sustento en el presente. De hecho, el miedo no existe en el presente, no debería de existir en el presente. Es una consecuencia de lo que hemos vivido y es algo de lo que nos lleva la mente a vivir. Esta me encanta porque es algo que una y otra vez trabajo y de alguna manera, por supuesto que vamos a trabajar en cómo soltarlas. El ego disfraza al miedo por todos lados. Si nos vamos al pasado, lo que sucede es que es el miedo a tener una relación tóxica nuevamente, el miedo a que me corran de mi trabajo, el miedo a... Mi miedo al pasado está basado en mis experiencias negativas que no me permiten vivir en paz en mi presente. La solución es también aprender la versión que me llevó hacia ese miedo y trabajar en ese miedo y poder entender el origen del miedo. Y para entender el origen del miedo me voy a ir a la situación que lo causó. Y desde ahí voy a trabajar en dos cosas muy importantes como práctica que todos los que hemos estado sentados en un trabajo espiritual sabemos que tenemos que hacer. Me libero, me perdono. Me libero de este miedo que ha ido en mí o me ha llevado a este lugar, o me libero de esta decisión que tomé a través de este miedo y me perdono. Si tú te liberas y te perdonas, estás quedándote básicamente con un pasado que te va a dejar en aprendizaje. Y esa es la idea, la verdadera idea del miedo. El miedo está basado en muchas ocasiones en nuestras experiencias negativas. Y para no repetirlas, tengo miedo. Tengo miedo. Y vamos a ver ahorita una lista de miedos que he hecho y que me han llegado y que son los comunes denominadores de todos los que empezamos un trabajo. Y por otro lado, el miedo me lleva, ¿sí?, también a destruir mi presente. ¿Cómo? Porque el ego tiene un arma favorita, nos lleva al futuro. Yo quiero que uno de ustedes me diga, ¿quién siempre ha pensado que el futuro va a ser hermoso y que todo va a estar lindo y que mañana y que todo? El ego no funciona así. Generalmente cuando tenemos un contrato y si no me dan el contrato, y si no me llega este dinero, y si no me pagan, entonces el ego te lleva al futuro y el futuro genera ansiedad. Y la ansiedad está vinculada a todos esos pensamientos negativos que finalmente en el hoy van a generar miedo. Entonces, definitivamente, el miedo es una de las versiones más complejas, ¿sí?, que tenemos que trabajar porque está orientado en dos tiempos que no existen en realidad ya.
porque el único tiempo es el presente, es lo que tenemos, es el regalo que existe en este momento. Y desde esa perspectiva, tenemos que comenzar a trabajar con estas versiones del miedo. Una de mis autoras favoritas, que es Elizabeth Kubler-Ross, esa maravillosa tanatóloga que nos regaló la tanatología como la base de muchas cosas, nos dice, todos los miedos humanos parten de un solo miedo, el miedo a morir. Ese es el padre-madre de todos los miedos, el miedo a morir. El ser humano tiene miedo a morir. Y yo le explicaba a uno de mis pacientes, a ver, ¿cuál es la verdadera razón por la que todos tenemos miedo a todo lo que está pasando afuera? Pues porque ya nos vendieron la idea que al que se enferma, se muere. Claro, por supuesto. El miedo a morir nos ha llevado a un extremo de que todos estamos encerrados para que no me muera. Entonces mi principal miedo es la muerte y de ese miedo derivan un montón de miedos que vamos generando a lo largo de nuestra vida. Elizabeth Kubler en sus estudios, en ese libro, sí, Julieta, La Rueda de la Vida, que es maravilloso y que no hay paciente mío que no pase por ese libro, sí, habla de eso. El miedo a morir nos va llevando a extremos y nos va generando una serie de muchos miedos y entonces comenzamos a crear un super miedo y así vivimos. Obviamente, muchas veces las personas que nos manipulan lo hacen a través de ese miedo y desde ahí podemos ser muy, muy vulnerables porque el miedo nos vulnera, porque es baja vibración, porque se vibra en zonas que no nos permiten crear conciencia. Entonces el miedo a morir es uno de ellos y ese es el que tenemos que trabajar. Y Elizabeth Kubler en su tratado, y por eso me encanta, en La Rueda de la Vida, nos dice la muerte no existe, es una transición. Y verdaderamente les prometo que es una transición. Nos quitamos de esto para irnos a otro. Sí, el día que el ser humano entendemos que la muerte no existe y que solo es un proceso a nivel multidimensional y un estado que el alma toma, ¿sí? En ese momento dejamos de perder el miedo a vivir, ¿sí? Y dentro de eso vamos a encontrar varios preceptos que vamos a trabajar más adelante. De ahí se derivan muchos miedos. Yo quiero ahorita que reflexionemos sobre los más importantes, sobre los que hoy me han pedido que trabaje con ustedes. Hay muchos tipos de miedo. El ser humano es miedoso por naturaleza, ¿sí? Pero hay muchos tipos de miedo que nos van bloqueando, ¿sí? Y que nos van haciendo tomar ciertas decisiones complejas a lo largo de nuestra vida. Y he enumerado, tengo aquí una serie de miedos que algunos compartirán ustedes, algunos no, algunos sumarán, algunos restarán. Vayan haciendo ustedes en su miedo con cuáles yo he caído, cuáles en base a estos miedos he tomado decisiones que me han traído consecuencias complicadas. Por ejemplo, el miedo a no ser suficiente. Ese es un miedo terrible. Ese es un miedo que nace desde que somos niños. Desde que nos dicen muchas veces, no vales esto, no tienes esto, quizás no llegues aquí, no eres suficiente. Y cuando estoy trabajando con parejas o con las personas que tienen temas en el área de pareja, uno de los mayores problemas es, no soy suficiente. El miedo a no ser suficiente nos hace hacer cosas que muchas veces en una relación de pareja nos pueden traer codependencia. Y como no soy suficiente para ti, voy a hacer que esto y me voy a poner quizás en un rol o papel que no es el mío. Sí, el miedo a no ser suficiente nos lleva a cosas terribles en la vida. El miedo es que me lleva a hacer y pedir reconocimiento por todos lados. Y tenemos que entender muy bien este miedo porque es que todo mundo tenemos un lugar en la vida. No tendríamos por qué no ser suficientes si somos lo que somos. Entonces comenzamos a nutrir el alma y decir, a ver, ¿por qué no soy suficiente? ¿Qué me hace sentir que no era suficiente? No, es que tu papá cuando era chiquito, tu mamá cuando era chiquita, lo que haya sido, ¿sí? Empezamos a sanar esa historia de nuestra vida. Y entonces nos vamos a dar cuenta que no es que no seamos suficientes, es que no nos hemos reconocido lo suficiente, que es gran diferencia. Y los que necesitamos reconocernos suficientes somos nosotros. Nosotros somos lo que necesitamos encontrar, ese estado de suficiencia, porque la suficiencia es un juicio, no es nada más que eso. Y entonces nuevamente regresamos a que nos juzgamos demasiado fuerte. Otro miedo invariable, el miedo al fracaso.
Ese miedo es uno de los más destructivos que tenemos los seres humanos. Cuando sentimos que vamos a fracasar, automáticamente conectamos con esa baja vibración y dejamos de hacer un montón de cosas. Cuando pensamos que nuestro ego nos cuenta historias de es que si no lo logras, es que si no lo tienes, es que si no llega, es que si no te dan, ¿sí? Estamos siempre con ese miedo al fracaso. Este miedo al fracaso muchas veces también puede ser heredado, puede ser una creencia, ¿sí? O puede ser un sistema de patrones en la familia, un patrón heredado a través de las diferentes generaciones. El miedo al fracaso es uno de los miedos más paralizantes que tenemos. Yo siempre he dicho que los miedos son como vacunas que nos dan ahí y como cuando éramos chiquitos, ¡pum! ¿Sí? Engarrótese ahí. Pues sí, ese es el miedo, te engarrota. Y el miedo al fracaso te engarrota aún más. Porque de entrada ya no estás creyendo en ti. De entrada ya no te sientes suficiente. Entonces, si sumamos el miedo a no ser suficiente más el miedo al fracaso, nunca vamos a seguir adelante con nuestros planes. Nunca nos vamos a permitir arriesgarnos. Y la vida es arriesgarse también. En la vida hay que arriesgarnos. En la vida hay que tomar riesgos. En la vida hay que ser. Hay que vivir. Hay que encontrar la manera de lograr y de llegar. Eso es realmente vivir. Vivir una vida. Y el miedo al fracaso no nos permite conectarnos con esas ganas de arriesgarnos, junto con otro de los grandes miedos humanos, el miedo a perder. Este sí nos nulifica. Porque si ya no nos sentíamos suficientes y sentimos que vamos a fracasar, ahora sabemos que perder va a ser lo peor, cuando perder quizás sea la mejor forma de ganar. Hoy se los puedo decir así. ¿Cómo nulificas el miedo a perder? Porque cuando perdemos ganamos muchísimo. Cuando perdemos tenemos la oportunidad de aprender. Cuando perdemos tenemos la oportunidad de encontrar caminos alternos. Cuando perdemos tenemos esa manera de reconstruirnos para encontrar el cómo sí voy a hacer cosas diferentes para no volver a perder. Yo soy un fan del fútbol americano. Amo el fútbol americano. Es de verdad mi deporte favorito. Y no tanto por los golpes y todo eso, sino porque la filosofía del fútbol americano nos lleva a eso. Los equipos se reconstruyen a base de aprender a perder. Y Vince Lombardi y otros grandes coaches, y eso los que han leído El ego es el enemigo lo podrán entender, tienen sus mayores experiencias en el fracaso, en la pérdida. Cuando pierdo un partido, ¿qué aprendí? ¿Por qué lo perdí? No le tengo que tener miedo al perder. Debemos de respetar el hecho de perder, pero tenemos que construir a base de esa pérdida. Entonces perder se vuelve algo positivo en la vida. Para poder ganar, siempre nos han dicho, hay que saber perder. Y esa construcción nos va a permitir tomar conciencia de que debemos de perder el miedo a perder. Adiós al miedo a perder, porque nos va a reconstruir, porque nos va a regenerar. ¿Cuántas veces no hemos perdido una relación, un familiar, un amigo, una mascota? Sí, claro. El ser humano está hecho a base de perder. La pérdida es una parte normal. Claro que conlleva un duelo y que no es bonito perder. Y tenemos que vivir un proceso para poder sanar. Y regreso a Elizabeth Kubler. ¿Sí? El perder conlleva un proceso que tiene muchas etapas. Y desde ahí tenemos que construirnos. El miedo a perder en realidad es efímero. No debería de existir. Porque es una oportunidad. Porque para poder ganar tengo que haber perdido en algún momento. Y esa es una de las cosas que tenemos que sanar mucho nosotros los seres humanos. Otro de los miedos que también me vienen a la mente en esta charla es uno de los más grandes. Cuando estamos en el estado de pareja, cuando buscamos la manera de encontrar una relación equilibrada, cuando estamos en proceso de relacionarnos con alguien a nivel sentimental, uno de los mayores obstáculos que tenemos los seres humanos es el miedo al compromiso. El miedo al compromiso está siendo uno de los miedos más poderosos para evitar encontrar el equilibrio en las relaciones de pareja. A cada persona que viene aquí y que trabajamos en este coaching de pareja, siempre les he dicho, o siempre me preguntan, oye, ¿voy a encontrar pareja? ¿Voy a tener
novio, voy a tener novia. Lo primero que tenemos que encontrar es a nosotros mismos y perder el miedo a relacionarnos, perder el miedo al compromiso, perder el miedo a ser nosotros mismos. En el momento en que necesitamos y tenemos esa capacidad de perder el miedo al compromiso, en ese momento encontramos la dinámica para tener una relación de pareja en equilibrio. Porque no hay personas perfectas, ni parejas perfectas, ni personas ideales, ni nosotros somos ideales. Lo que hay son personas correctas para la relación correcta. Y si le perdemos el miedo al compromiso, tenemos un gran avance para encontrar esa relación en equilibrio. El miedo al compromiso es realmente uno de los obstáculos más grandes del ser humano para poderse relacionar bien con otras personas y sobre todo en el tema de pareja. Le tenemos miedo a comprometernos. Y hablé del tema de pareja porque eso es el común denominador muchas veces por las que no nos relacionamos en pareja de una manera eficiente y congruente. Pero el miedo al compromiso también puede ser en muchas otras cosas. El comprometerse ya tiene un estereotipo que la mente comienza a bloquear. Y la mente es la que no nos permite crear ese nivel de conciencia para poder comprometernos con lo que sea. Y el primer compromiso con el que debemos de tener es con nosotros mismos. Vamos a perderle el miedo al compromiso. ¿Y por qué a partir de hoy no nos comprometemos con nuestros sueños? ¿Cuáles son nuestros sueños? ¿A dónde quiero estar? ¿Qué es lo que quiero ser? Una y otra vez trabajo con ese mensaje muy fuerte. Yo creo que uno de los mensajes que me llegan en el 90% de mis sesiones es: nunca te des por vencido con tus sueños. El mayor compromiso es contigo mismo. No dejemos de soñar y a través de ese sueño podemos concretar muchas cosas que nos llevarán a ese compromiso con nosotros mismos. Y si nosotros nos comprometemos hacia nosotros, ese miedo no nos va a paralizar más. Otro de los miedos también bien importantes, y ese es uno de los que de alguna manera también he entendido a lo largo de este proceso, y es el miedo a ser amado. Tenemos miedo a ser amado. ¿Por qué tenemos miedo a ser amado? Es que no, yo quiero que me amen, yo quiero encontrar a alguien que me quiera, yo quiero encontrar... No es en realidad ese tipo de amor, ¿sí? Está vinculado a todos los demás. La suma de no ser suficiente, tener miedo al fracaso, miedo a perder, miedo al compromiso, también vincula a no ser o no ser reconocido y no ser amado, porque el ego siempre piensa que el reconocimiento de los demás, el ser suficiente para los demás, está vinculado con el amor, y no es cierto. El miedo a ser amado es completamente efímero porque el amor no proviene del exterior, sino del interior. Y en el momento en que nosotros nos aprendemos a amar a nosotros mismos, nos aprendemos a construir a nosotros mismos, en ese momento comenzamos a crear una conciencia interna de que no tenemos que tener miedo a ser amados, porque nos amamos a nosotros mismos. Y desde esa perspectiva encontramos una razón para existir, para estar, para comprometernos y para dejar de juzgarnos. Sí. Y como vemos, los miedos nos van llevando a situaciones de extremo. El miedo es extremista, Y cuando entendemos toda nuestra vida basada en nuestros miedos, nos damos cuenta que muchas veces son creados. En realidad, a veces heredados y a veces por creencia. Pero ahí los tenemos. Y lo que vamos a hacer ahora no es ir en contra de ellos, no es buscar la manera de romperlos. Lo que vamos a hacer ahora es encontrar la forma de trabajar y vivir con nuestros miedos sin que nos afecten. Y tomar herramientas que les voy a dar. Por supuesto que nos vamos a ir con tarea y herramientas en esta sesión. Porque necesitamos verle un sentido y tomar un sentido a esta cuarentena porque quedamos que nos íbamos a poner a trabajar en nosotros. Y para poder erradicar los miedos, no vamos a estar buscando al vecino, sino vamos a entrar en quiénes somos y hacia dónde queremos ir. Y desde esa perspectiva, es ahí a donde vamos a trabajar ahora. Es en donde tenemos que entender el origen de esos miedos. El miedo más fuerte, y este lo ha tenido hasta de verdad el más alto ejecutivo probablemente, el miedo al éxito. Una y otra vez el miedo al éxito. Es uno de los miedos más potentes que tenemos. Hace unos meses, quizás un poquito más de un año, Pili y yo hicimos una constelación familiar a uno de mis pacientes
Y esta constelación familiar era un poco efímera porque cuando se le preguntó al paciente, ¿qué quieres trabajar? El éxito. El éxito. Constelaciones familiares no nada más trabaja personas. Trabajamos cosas efímeras como el éxito y se representa en nuestra energía. Y cuando trabajamos con este muchacho, un joven muy talentoso, un productor muy talentoso, un artista muy talentoso, comenzó a trabajar en sus éxitos y se dio cuenta de que era un patrón heredado de su papá y su abuelo y su bisabuelo. Y todos ellos nunca habían podido conectar con el éxito y le habían heredado la idea de no tener éxito. Y entonces él estaba en su figura paterna vinculado al no éxito. Trabajamos fuertemente su constelación y a partir de hace 6 o 7 meses que él dijo, ya no le voy a tener miedo al éxito, cada que hablo con él es algo bueno. Se conectó con la parte positiva de afrontar su miedo y lograr lo que quería, controlando los demás de sus miedos. Entonces el miedo al éxito es muy común en el tema profesional, es muy común en el tema económico y es uno de los miedos que tenemos que trabajar porque realmente nuevamente vuelve a ser un tema efímero, la mente lo crea y si la mente lo creó también lo puede desaparecer o también lo puede controlar o lo puede de alguna manera manejar para que no se quede en nosotros. De nuevo, muchos de nuestros miedos habría que analizar de dónde vienen y muchos de nuestros miedos heredados los tenemos que trabajar desde la perspectiva de sanar esa parte de nosotros. ¿Cuál es la forma infalible de vencer el miedo? Hay una forma infalible y todos estos, enumeré nada más algunos miedos porque son los más representativos de los seres humanos, pero hay muchísimos miedos, hay muchos miedos. Podemos contarnos nuestra historia de miedo como una película de terror, o sea, definitivamente, ¿sí? Sin embargo, cualquiera que sea nuestro miedo, la forma de realmente quitarle fundamento y fuerza es vivir el hoy, vivir el presente, vivir en el ahora. Cuando yo le tenga miedo a no ser suficiente para algo, ya lo estoy viviendo ahorita. Pregúntate a ti mismo, ¿en realidad lo estás viviendo? Oye, pero tengo miedo a volver a tener una pareja tóxica. A ver, en este momento, ¿tienes una pareja tóxica? No. Nulifica ese miedo. Y nos dice Eckhart Tolle en uno de los más hermosos libros teórico-científicos que yo he visto acerca del miedo y la construcción desde el ego, es Eckhart Tolle en El poder de la hora. Y nos dice, el día que el humano aprende a vivir en el presente, se minimizan todos sus miedos. Porque el presente no tiene miedo. El presente es lo que hay, es lo que está sucediendo en este momento. Es que el coronavirus, en este momento, ¿qué está sucediendo en tu vida? Es que ya me quedé sin trabajo. En este momento, ¿qué acciones tienes que tomar en tu vida? Si vivimos el presente, que es un regalo, en automático vamos a comenzar a mitigar nuestros miedos. El presente es el gran antídoto para realmente desmantelar nuestros miedos y también aprender a vivir con ellos. Porque son parte nuestra, ya lo vimos. No se trata de romperlos. ¿Qué sucede con el presente? Que es lo único que realmente es tangible. Es lo que estamos viviendo y lo que nos hará entender que tenemos que tomar acciones hoy para que los miedos no nos invadan. Y desde esa perspectiva es a donde tenemos que trabajar de una manera más consciente. Y vivir el presente es ser consciente. Vivir el presente es estar en paz con nosotros mismos y ayudarnos a entender que la construcción del futuro y del pasado no nos puede estar conectando solamente con lo que no tenemos o lo que no vamos a tener, porque las acciones se toman en el presente y desde el presente fluimos desde lo que necesitamos para erradicar nuestros miedos. Entonces, le estamos quitando valor a los pensamientos de miedo y estamos automáticamente nulificando esa energía para que no nos haga más daño. Y ya no le dejamos que el ego nos cuente tantas historias. Hay algo que yo le llamo los fundamentos del miedo. Los fundamentos del miedo son construcciones que de alguna manera, ¿sí?,
tenemos que ir reflexionando para poderlos entender. Por ahí ya me han preguntado, y bueno, ¿cómo le hago? ¿Cuáles son las herramientas? ¿Qué puedo hacer? Bueno, les voy a dar algo que si tuviera 10 diría que es un decálogo, pero nada más tengo como 7. Entonces le puse los fundamentos del miedo, ¿sí? Nuestros miedos no detienen la muerte, sino la vida. ¡Qué hermosa frase! Amé esa frase. ¿Sí? Nos vamos a morir algún día. Eso es un hecho. ¿Sí? No sé si a los 90, si a los 100, si a los 60, no importa. No le pongamos tiempo porque la mente siempre quiere ponerle un límite a todo. Nuestros miedos no detienen la muerte, pero sí nos detienen la vida. Si dejamos de vivir. Tomemos en cuenta entonces que los miedos nos están paralizando. No nos permiten vivir. Quedamos la semana pasada que íbamos a hacer un hábito de vivir y dejar vivir. Pues sí, para vivir tenemos que soltar nuestros miedos y tenemos que entenderlos desde su origen, trabajar en las emociones y hacer que estos no nos dejen de hacer y de vivir. El miedo a lo que está pasando allá afuera no nos tiene que destruir como seres humanos internamente. Al contrario, esta es una oportunidad de reconstrucción. Y el otro día hablaba con alguien y decía, es que es la oportunidad de que el ser humano crezca desde la individualidad nuevamente, se sane desde el individuo para poder construir nuevamente una sociedad que tenga menos daño. Estamos sanando los individuos y eso es el concepto más hermoso. Otro de los fundamentos, la finalidad de la vida es también afrontar nuestros miedos. Sí, aquí vinimos también a trabajar cada uno de esos miedos, porque se transforman en retos. Y afrontar nuestros miedos, ¿sí? También significa que la vida nos regala esa oportunidad. Entonces usemos toda nuestra vida también para entender que es parte de afrontar del aprendizaje que el alma decidió venir y para lo que nos estamos construyendo. No le tengamos miedo a los miedos. Tengamos la capacidad, la conciencia para poder fomentar todo lo que nos va a ayudar a romper con nuestros miedos. El miedo nos enseña a elegir el amor, un fundamento hermoso. Y aquí quería llegar. El vivir el aquí y el ahora nos trae mitigar los miedos, pero también el amor, sí, que es las dos emociones. Acuérdense, el alma, amor, el ego, sí. Obviamente el miedo. Son las dos emociones maestras del ser humano. Y en el momento en que decidimos y elegimos vivir desde el amor, que es la vibración, no el sentimiento. Recuerden que aquí no tocamos sentimientos, tocamos la vibración. Y elegimos vivir en el amor va a destituir toda situación o carga energética negativa del miedo. Y si vivimos el miedo, entonces también sabremos elegir el amor, porque no vamos a querer vivir en esa energía y el amor nos va a ayudar a construir, porque en realidad si vivimos con miedo, no vivimos. Estamos sobreviviendo. Para poder vivir hay que vivir sin miedo y los miedos los tenemos que hacer conscientes, afrontarlos, llegar al origen, desmantelarlos. Y el amor es el elemento fundamental, ¿sí? De alguna manera, para saldar los miedos o para afrontarlos, para encontrar soluciones a esos miedos que generalmente son prefabricados por la mente. La verdadera libertad consiste en afrontar lo que más nos asusta. En serio, somos libres cuando afrontamos nuestros miedos, porque los miedos nos hacen definitivamente no ser libres. Y siempre se lo digo a las personas que de alguna manera manejan mucho el control, ¿sí? Cuando controlamos todo, tenemos mayores miedos. A mayor control, mayor miedo. Porque tenemos miedo a perder mucho más cosas. Entonces lo que tenemos que hacer para ser libres realmente es afrontar esos miedos, desmantelarlos y continuar nuestra vida. Y desde ahí vamos a poder encontrar esta fórmula verdadera para vivir desde el amor y no vivir desde el miedo, afrontando lo que más nos da miedo, afrontando lo que más nos asusta. Si nos arriesgamos, no perdemos la vida. Fíjense en esta frase tan bonita.
Si nos arriesgamos, no perdemos la vida, la encontramos, porque estamos perdiendo los miedos. Hace rato hablábamos de arriesgarnos, de tomar riesgos, de tomar situaciones que nos lleven hacia donde queremos llegar. La vida es arriesgarse. Habrá caminos que no sean lo que esperábamos y habrá que construir puentes para irnos a otro camino. Habrá momentos en la vida que sean de reto y complicados, pero también nos vamos generando herramientas que nos hagan afrontarlo. Y cuando nosotros nos arriesgamos, encontramos una forma de vivir. Volvemos a ser, volvemos a vivir, volvemos a luchar por lo que queremos, por lo que creemos, ¿sí? Y entonces la vida toma un sentido. Vivir, vivir. Vivir es construir. Vivir es afrontar. Vivir es renacer cada día. Vivir es encontrar un sentido, ¿sí?, que nos permita liberarnos también de nuestros miedos. Y el amor consiste en liberarnos de nuestros miedos. Esa es la palabra mágica realmente para mitigar el miedo. Si vivimos el presente y aprendemos a amarnos a nosotros mismos como somos, con nuestros talentos, nuestros errores, nuestras virtudes, todo lo que tengamos, todo lo que somos así, somos humanos. Si aprendemos a vivir con ello, vamos a crear una conciencia lo suficientemente fuerte para aprender a vivir desde el amor y que el ego no nos destruya a base de nuestros miedos. Sí, ese fue el tema de esta semana. Y el tema de esta semana lo llevamos desde diferentes perspectivas, porque de alguna manera, en lo que estamos viviendo ahora y lo que seguiremos viviendo en los siguientes meses probablemente, sean ataques de miedo. Y no debemos de dejar que esto nos destruya. Tenemos que confiar también en quienes somos y que nosotros elegimos nacer en estas épocas, porque algo muy importante tenemos que aprender, ¿sí?, pero también algo muy importante tenemos que aportar. Cada uno de nosotros trae algo que aportar a este momento, a esta vida. Les voy a dar un pequeño ejercicio. Un ejercicio que diseñé para que le llamemos ejercicio de cambio de el miedo por amor en esta cuarentena. Me encanta dejar ejercicios, ustedes lo saben. Y vamos a empezar a practicar un poquito en cómo poder de verdad, a ver, sí, pero ¿cómo le hago? ¿Sí? Vamos a hablar de destruir al miedo a través de hacer 4 cosas diferentes. Vamos a hacer algo físicamente, emocionalmente, intelectualmente y espiritualmente, ¿sí? Vamos a hacer, hoy, dentro de los hábitos que vimos la semana pasada, hoy les invito a que hagamos ejercicios de manera física, emocional, intelectual y espiritual para desmantelar al ego. Y no nos permita tener miedo, porque sí se puede hacer. Lo podemos sentir, pero hay que dejarlo pasar. No se debe de quedar en nosotros. Físicamente, por ejemplo, yo los invito a que de verdad hagamos ejercicio. Muévanse, muevan lo que sea. Hay clases virtuales, salgan a dar la vuelta a la terraza, a su casa, a donde sea. Muévanse un poquito. Hagamos ejercicio. Cambiemos nuestra actitud hacia el ejercicio. Otra cosa que también podemos hacer, el arreglo personal. O sea, sí, no estoy saliendo, ¿para qué? Nadie me va a ver, ya no voy a la oficina. Arréglate, vete bien para ti. Ponte lo que te gusta, usa la ropa que te gusta. Siéntete cómodo en tu casa también y vístete bien. Siéntete, arréglate, come sano, toma agua. Cuida las plantas de tu casa o del jardín del vecino. Ordena tu casa. Eso es lo que tenemos que hacer. Físicamente tenemos que sentirnos bien. Y si no nos sentimos bien físicamente, somos susceptibles al miedo. Definitivamente es algo que tenemos que aprender a construir. Y tenemos que empezar por nuestro entorno físico. De esto que les dije, invéntense cosas, hagan algo, fluyan. Cuando hablo emocionalmente, la sana distancia. Ok. Entonces, ¿por qué no cambias un saludo de beso y dices 3 cosas buenas de esa persona? No te puedo saludar de beso, pero te digo que eres mi mejor amigo.
Gracias por estar conmigo en este momento y que te admiro por quien eres. Sí, no doy un beso, una muestra de afecto que ahorita está prohibida, pero sí le digo algo bueno de lo que yo siento de él. Ama, abraza a tu familia, a los que están, a los que están en casa. Hazle sentir ese amor. Estate con ellos. Toma tiempo con tu familia. Habla de cosas y personas positivas, pon música, haz alguna actividad manual. A mí me resultó algo increíble. Digo, yo no soy muy bueno para eso, pero mi hijo nos dio una cátedra. Y mi hija, a mi esposo y a mí, de cosas. Armaron un rompecabezas de 1000 piezas en la casa. Y fue increíble porque estuvimos como niños chiquitos todos armando un rompecabezas. Mi hija se está dedicando a hacer pasteles, mi esposa está creando comida. O sea, crear, vamos a crear. ¿Por qué no bailar todos los días? ¿Por qué no cantar todos los días? ¿Por qué no poner tu música favorita? ¿Por qué no sentirte loco un rato? Siéntete feliz, siéntete vivo. Sé emocionalmente feliz contigo. Y eso te va a empezar a distraer de tus miedos. Y te va a hacer vibrar en el amor. Porque si cantamos y bailamos, hacemos cosas que nos gustan, vamos a vibrar en el amor y vamos a cambiar nuestra energía intelectualmente. ¿Cómo podemos hacer cambio al miedo por amor a nivel intelectual? Lean libros, estudia nuevos tutoriales, aprende algo nuevo cada día, comprométete a aprender algo que no sabías, a construir algo que no habías construido. No lo sé. Comparte cosas positivas en las redes sociales, por favor, te lo pido. Deja de compartir cosas que no nos van a dejar. Y sí, Pili, como dice mi gran socia, la locura sí cura, se los prometo que sí cura. ¿Sí? Inventen cosas, administren bien su dinero para que no anden metidos en y si se me acaba mañana y si no tengo dinero y si ya, administrate bien. Nulifica tu miedo, ¿sí? A través de administrar bien tus recursos. Y finalmente, espiritualmente. ¿Cómo podemos cambiar el miedo por amor espiritualmente? Bueno, elevando nuestra vibración. Ya lo hemos visto en las otras sesiones. Meditando, reflexionando. Hagan un servicio desinteresado. Sirvan a alguien. Venimos a servir. Es parte de nuestra existencia servir. Sirvamos. Porque si de alguna manera servimos a alguien más, estamos nutriendo nuestra alma. Trabajen en su ser interno. Hagan ejercicios de respiración y como dijimos la vez pasada, inhalo amor, exhalo miedo. Inhalo amor, exhalo enojo. Inhalo amor, exhalo tristeza. Respiren. La respiración es la base de la energía. De ahí la tomamos. Entonces, hoy les acabo de dar 4 elementos muy sencillos para comenzar a construir la idea de vivir sin miedo. Y aprovechemos este tiempo en donde nos están bombardeando con el miedo para nulificarlo a través de lo que somos, en donde estamos. Sí, hoy te invito a ti que me estás viendo y que me viste hoy. Decide vivir en amor y soltar tu miedo. Y eso, desde el individuo, va a empezar a cambiar este mundo que vive del miedo. Y si comenzamos desde nuestro interior, desde cada uno de nosotros, a vivir en amor y soltar el miedo, entonces ya estamos haciendo una aportación social. Entonces ya estamos haciendo una aportación a lo que venimos a hacer como almas, como grupos, como familias. Todos tenemos la capacidad de vibrar en amor. Entonces te invito a que a partir de hoy comiences a poner tu granito de arena todos los días. Y como siempre, esto es práctica. Y quizás necesitemos de 21 días para hacer de vivir en el amor y bajarle el miedo, trabajando en nuestros hábitos positivos. Todo puede suceder, pero nosotros lo podemos y lo debemos de crear. Y vivir en amor nos permitirá trabajar desde un entorno en donde nosotros seamos los que construyamos nuestra vida sin tener miedo a morirnos. Vivir, vivir, vivir.
Gracias nuevamente como cada semana. Para variar, se me acabó el tiempo, pero como siempre, un placer. Y de verdad, no nos olviden, mándenos en Instagram los temas que quisieran que toquemos cada semana. Nosotros estamos igual cada lunes, miércoles y viernes dándoles estas pláticas. Estamos para ustedes. Somos un movimiento de conciencia. Somos un gimnasio para el alma. Gracias nuevamente, como cada semana. De verdad, me nutre, me llena, me abraza que ustedes estén aquí. Gracias por confiar, gracias por estar, gracias por ser. Y ahora, a vivir. Muchas gracias.